Hola, bienvenidos a un I Must Be Allowed to Speak sobre el justo uso de los resúmenes en literatura. Tendríamos que hablar con más precisión de campo literario. En esta palabra entran muchos géneros y subgéneros. Yo lo que quiero decir o advertir es que si confiamos en un profesor para los niños que de un libro de resúmenes está cercenando una gran cantidad de información de novelas, ¿no?, que deberían ser propagadas en un debido tiempo o en un trabajo en grupo para que en verdad todos la asimilen, ¿no? Y nada más alejado de la capacidad de madurez mental que tienen los educandos según edad, ¿no? Entonces, un resumen, por ejemplo, no explica todo, solo es en cierta forma, cuando forma parte de un plan lector, una especie de hasta lucimiento del profesor a cargo, que sabe cuántos personajes existen. Por ejemplo, si en el resumen de Romeo y Julieta, digamos que el profesor sí la ha leído, ¿no? Y pone como dato, Romeo mata al primo de Julieta, Benvolio, ¿no? Sabemos que eso pasa, que es cierto dentro de la ficción, pero no explica por qué, ¿no? Simplemente en su evaluación, en sus pruebas o quizzes, va a decir a quién mata Romeo, ¿no? Entonces, la respuesta es que porque para William Shakespeare el amor es trágico, es transgresor y se desafía el fuero familiar, ¿no? Estas dos familias enfrentadas y un primo que no soporta ver a su prima con el pretendiente de la otra familia, Romeo, para tener valores de protagonista, tiene que presentarse como mejor espadachín y ganar el duelo. También eso, ¿no? Se mejora a quien lleva pues el eje de la historia. Y también pues que a pesar de eso, claro, Julieta sufre un rato, pero no pierde su amor por Romeo, porque ya el sacerdote de la villa los ha casado en secreto. Entonces, inclusive cuando los caza, ellos se alborotan, ¿no? Son como animalitos sueltos en un parque, ¿no? Y el sacerdote tiene que llevarlos al orden. Y bueno, es el amor adolescente, ¿no? Que también no es censurado en esa época en que la mujer podía casarse desde los 13 años, 14 años, pero habría que aportar esa explicación, ¿no? Y no meter un dato que simplemente a ojos de padres de familia y de alumnos puede parecer caprichoso, escaso o rebuscado. Ahora, el verbo en francés es plonger, ¿no? Je me plonge dans l'univers littéraire, ¿no? Yo me sumerjo en el mundo literario. Entonces, por ejemplo, en este libro de El universo poético de José María Eguren, se habla de sus 4 o 5 poemarios, ¿no? Y claro, él empezó con Simbólicas en 1911. ¿Y qué pasó? Recibió el ataque de Clemente Palma, el hijo de don Ricardo Palma. Pero mi profesor, el maestro Ricardo Silva Santisteban, no ha colocado cuál fue la diatriba no tan ácida de Clemente, ¿no?, contra José María, ¿no? Para mí sigue siendo un misterio, ¿no?, encontrarla en algún archivo y ver qué dijo, ¿no? Y Eguren sabíamos que nunca devolvía mal por mal, ¿no? Era una persona bastante equilibrada, con un autocontrol muy grande, ¿no? Dedicado a su arte, nada lo interrumpía.
¿no? Entonces, bueno, después pasa a Sombra, su segundo poemario, y dice que es más oscuro, pero que ve más perfecto el primero, Simbólicas, ¿no? Sí, hasta la canción de las figuras, rondinelas, ¿no? Y bueno, presenta los óleos, Seguren es un hombre completo, es pintor también, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer con los libros es conocer al autor, conocer a los personajes que él crea. Ahora, no quiere decir que por mucho tiempo que haya pasado de una novela, de un relato, ¿no? Como dije, ¿no? Preferible que un profesor trabaje con cuentos con sus alumnos, si son de primaria o si son de los primeros años de secundaria, para que no estén con una novela que no van a manejar, que no van a terminar, ¿no? Entonces, bueno, hay pues cómo reconstruir un arquetipo, identificarse, encajar en él, por más que sean de épocas de la historia ya superadas, porque no es igual la historia idealizada de los libros que la historia que lleva el registro, la disciplina de humanidades de ese nombre, ¿no? Sí hay novela histórica, por ejemplo, El general en su laberinto, sobre Simón Bolívar, de Gabo García Márquez, que habla de sus campañas militares, sus sufrimientos, su búsqueda de pertrechos y cosas por el estilo, ¿no? Hay novela aparentemente infantil, como El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, pero que a las finales son trágicas, ¿no? Porque es un niño depresivo, tiene la amistad de todos los seres que encuentra en la Tierra, pero eso no le basta, ¿no? Quiere volver a su asteroide, quiere encontrarse con su rosa y es terrible contarle a un niño, mira, el héroe de esta novela se suicida, ¿no? Pero también es otra visión del amor, ¿no? Que Europa estaba adelantando en la época de las vanguardias, que tenía que apostar por todo, tenía que dar todo, ¿no? Que el amor tenía que ser peligroso como una ruleta rusa, ser descarnado como las inclemencias del invierno y, y ser sincero, ¿no? Como las aguas cristalinas de un manantial. Todo eso se buscaba. Ahora, en relatos de cuentos, ¿no? Para el colegio, por ejemplo, en Perú, ¿qué se podría hacer? Leer Los Jefes, ¿no? Que son rebeliones, insurrecciones, más que nada de escolares contra autoridades del plantel abusivas, que les recargan de tareas, que les califican bajo y todo eso, ¿no? Se va gestando las marchas, las protestas, como un desfogue de la ira, pero sin un apoyo logístico que las haga triunfar, ¿no? Entonces, son cuentos de formación, ¿no? De la juventud de Vargas Llosa, de formación de los personajes. El túnel de Sábato, bueno, son las fisuras que han habido en la sociedad argentina del artista que piensa que los críticos quieren tenerlo como en una ficha taxonómica, ¿no? Y no dar más por él, ¿no? Deshumanizarlo, hasta que conoce a la chica, ¿no? María Iribarren, que sabe que La Ventanita es el núcleo de la obra que él dibujó o pintó y que representa la incomunicación humana como cajas de vidrio que encajan a cualquier habitante de nuestro planeta y que hay momentos en que no se llegan a abrir esas puertas y
se deja pasar a los intereses sentimentales, ¿no? Luego él enloquece porque ella está dominada por los jerarcas y el asesinato pues es un acto de rebeldía, ¿no? Haber sido manejado, ¿no? Haber sido inducido a que todos sus descubrimientos queden en manos, en poder, en testimonio de gente que quería de alguna manera adormecer la conciencia de ese descubrimiento que por medio de la plástica él quería transmitir al mundo y pasar al olvido tras las rejas. Otra novela histórica es de Gustave Flaubert, Salammbô, de la sacerdotisa, de la diosa Tanit, y Mato es el enamorado de ella, el mercenario, pero juega a ambos bandos. Hay una foto de Flaubert y bueno, la información es minuciosa sobre los escorpiones lanzarrocas de esa época, sobre cuánto diseño y artilugio que hay ahí, ¿no? Sobre la devolución del velo y ya al final la mutilación de este personaje, ¿no? Y el desmayo y muerte de Salammbô al ver a su amante destruido. 1984, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría en un resumen? Por más que se consigan a todos los personajes, ¿no? Wilson es el protagonista, si no me equivoco. Si me equivoco, me disculpo de antemano. Hay una brigada antisex, todas las energías tienen que canalizarse para el trabajo, para la producción en masa. Es una forma de socialismo, pero industrializado, donde la producción tiene que retroalimentar un fondo para el placer humano y para que nadie cuestione el sistema de un ciclo acelerado de vida que los está pues consumiendo. Nadie pasa de los 60 años, ¿no? Contadas excepciones, ¿no? Y el soma los hace envejecer prematuramente. Entonces, bueno, estos poderes dictatoriales, ¿no? Como algo kafkiano, como pensar en la Gestapo, ¿no? Como pensar en la CIA, en Interpol, ¿no? Bueno, son cosas que se han dado y que los servicios de inteligencia muchas veces están anclados a un Estado y como el hombre común, ¿no? El que descubre una disfunción del gobierno, pues pone en peligro su vida, ¿no? Y la de sus seres queridos, su prestigio, ¿no? Es espectorado de la sociedad civil. En el romancero gitano, por ejemplo, en poesía no podría haber un resumen, ¿no? Está la visión del paisaje, está el canto a las doncellas hermosas, a las bailarinas, ¿no? Lorca es muy andaluz en este poemario. Hay mucho de qué hablar. Él también hacía teatro, entonces las imágenes de movimiento de los personajes de sus poemas, pues son incluso para armar pequeñas piezas de ballet, diría yo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los gitanos? Desde tiempo Cervantes da una obra a la gitanilla. ¿Y quién es ella? Hija de los reyes, pero que había sido secuestrada la noche de su nacimiento. La habían hecho cruzar el bosque y llega a estas tierras andaluzas. La crían los gitanos, sabe cómo hurtar muchas cosas hasta que un pretendiente noble, por su belleza descollante, se enamora de ella, se descubre que tiene linaje real y ella pide ayuda para los gitanos pobres que la salvaron, que la rescataron, ¿no? Pero es una vuelta al orden, a la virtud, ¿no? El folclore gitano se levanta, claro, España tiene muchas formas de hablar, muchos decires,
Pero Cervantes, ¿no? Como, bueno, él fue militar también, está diciendo que España se gobierna por el tronco hispánico, ¿no? Entonces, en este caso, los gitanos que podrían tener el remanente mozárabe o del oriente de Europa, ¿no? No podrían todavía en esa época de comienzos de la Edad Moderna gobernar el reino y ser aceptados por el pueblo. ¿Qué otro tipo de novelas hay? La epistolar, como Boquitas Pintadas de Manuel Puig. Y bueno, en un resumen tampoco serviría a nivel escolar ni universitario. El resumen sirve cuando nosotros hemos leído la obra y lo usamos como una ayuda mnemotécnica. Ya no tenemos que leer la obra 2 o 5 veces, ¿no? Entonces, hay varias cartas, varias voces de distintos personajes. No podemos saltear una parte y pasar al resto porque nos perdemos mucha sustancia, ¿no? Entonces, el resumen es personal, no es colectivo, ¿no? No se tiene por qué limitar la capacidad de investigación del alumno, ni el interés por literatura, que aún todavía hay, bueno, quizás no pocos estudiantes, pero sí pocas plazas de trabajo, ¿no? Falta que los profesores de la carrera de literatura sean admitidos en los colegios. Ahora, existe la novela filosófica como La náusea de Jean-Paul Sartre, y bueno, es la tesis del existencialismo, que la existencia precede a la esencia, ¿no? Descubrir la piedrilla en la mano y decir que las cosas existen brutalmente, porque también la carrera de historia que lleva Roquentin le precede y él ve que está ocupado en una tarea o una aventura intelectual que no le satisface plenamente, ¿no? A pesar, como he dicho en varias emisiones, que para esta época recibir un encargo de tu alma mater sería algo bueno, algo por la que se disputan cientos de personas, ¿no? Pero en ese tiempo era visto prácticamente como un oficio humilde, como ser un cartero, ¿no? Que él no siente el personaje, no Sartre, que sí lo fue, ¿no? Que está volando como el catedrático. Y finalmente, de este libro, 50 haikus de Kobayashi Isa, de